los 58 años, Inés creía que ya había vivido todo lo que la vida tenía para ofrecerle, hasta que una pantalla cambió su mundo para siempre. Lo que comenzó como conversaciones casuales en una aplicación de citas, se transformó en una pasión arrolladora que la llevaría a tomar la decisión más arriesgada de su vida, vender todo y mudarse a otro país por amor. Pero el destino tenía preparado para ella un giro cruel que pondría a prueba cada fibra de su ser. Lo que parecía el comienzo de un cuento de hadas, se convertiría en la pesadilla más solitaria que jamás había imaginado. Si te gustan estas historias reales que tocan el corazón, suscríbete para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Todo comenzó un lluvioso martes de octubre en Valencia, cuando Inés decidió descargar esa aplicación que tanto le habían recomendado sus amigas. A nuestra edad, ¿qué podemos perder?, le había dicho Carmen, su vecina del segundo piso. Inés llevaba 5 años viuda, después de que su esposo falleciera de un infarto repentino, y aunque había aprendido a vivir sola, el vacío en las noches largas se hacía cada vez más pesado. La primera vez que vio la foto de Alejandro, sintió algo que no experimentaba desde hacía décadas. Sus ojos verdes la miraban a través de la pantalla con una intensidad que la hizo sonrojar como una adolescente. Arquitecto, 55 años, Buenos Aires, decía su perfil. Busco a alguien con quien compartir atardeceres y construir nuevos sueños. Las palabras parecían escritas especialmente para ella. El primer mensaje llegó esa misma noche. Inés, tu sonrisa ilumina mi pantalla desde el otro lado del océano. ¿Te gustaría conocer a un porteño que sueña con recorrer las playas de Valencia contigo? Ella leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo su corazón se aceleraba de una manera que había olvidado por completo. Las conversaciones se volvieron diarias, luego constantes. Alejandro tenía el don de hacer que cada palabra sonara como poesía. Le contaba sobre su trabajo diseñando casas junto al río, sobre cómo el viento porteño le recordaba a ella, sobre los tangos que escuchaba imaginando que bailaba con una española de ojos color miel. Inés, por su parte, le describía los atardeceres desde su balcón, el aroma a naranjos en flor de su barrio, la rutina tranquila de su trabajo en la biblioteca municipal. Pero fue durante la primera videollamada cuando Inés supo que estaba perdida. La voz de Alejandro era aún más cálida de lo que había imaginado, y cuando sonreía, se formaban pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que la hacían sentir como si lo conociera de toda la vida. «Eres más hermosa de lo que esperaba», le dijo, y aunque Inés sabía que eran palabras que probablemente había dicho a otras mujeres, en ese momento se sintieron como la verdad más pura del universo. Las semanas se convirtieron en meses, y las conversaciones virtuales se transformaron en el centro de la vida de Inés. Se levantaba pensando en él, trabajaba contando las horas hasta su llamada nocturna, y se dormía con el teléfono en la mano después de intercambiar mensajes de buenas noches que duraban hasta la madrugada. Alejandro tenía la habilidad de hacer que se sintiera la mujer más deseada del mundo, incluso a través de una pantalla. Mi amor, así había comenzado a llamarla después del segundo mes. Sueño con el día en que pueda abrazarte, sin que haya 7000 kilómetros de diferencia entre nosotros. Esas palabras se grabaron en el corazón de Inés como un tatuaje invisible. Cuando él le propuso que fuera a Buenos Aires, no como visita, sino para quedarse, para comenzar una nueva vida juntos, Inés sintió que el destino finalmente le sonreía después de años de soledad. «Vende todo, mi cielo», le decía a Alejandro durante sus llamadas nocturnas. «Aquí podremos empezar desde cero. Yo tengo mi empresa. Tú puedes trabajar en una biblioteca. O mejor aún, puedes dedicarte a ser feliz conmigo. Te prometo que serás la mujer más amada de toda Sudamérica». Sus palabras eran miel para los oídos de una mujer que había olvidado lo que era sentirse verdaderamente deseada. La decisión no fue fácil, pero el amor tiene una manera particular de nublar el juicio. Inés comenzó a ver su piso de Valencia no como el hogar que había construido durante décadas, sino como el obstáculo que la separaba de su verdadera felicidad. Las fotos de su difunto esposo, que durante años habían sido su compañía,
ahora parecían reprocharle desde sus marcos dorados. Carmen, su vecina, fue la primera en intentar hacerla entrar en razón. Inés, querida, esto es una locura. No conoces a ese hombre en persona. ¿Y si no es quien dice ser? ¿Y si te está mintiendo? Pero Inés ya había tomado su decisión. El amor, le parecía, requería actos de fe extraordinarios. El proceso de venta fue vertiginoso. Su piso, ubicado en una zona codiciada de Valencia, se vendió en menos de un mes. Los muebles, los recuerdos, los objetos que habían acompañado toda una vida, fueron desapareciendo uno por uno. Con cada cosa que vendía o regalaba, Inés sentía que se desprendía de su pasado para abrazar un futuro luminoso junto a Alejandro. Sus hijos, que vivían en Madrid, se mostraron preocupados pero respetuosos de su decisión. «Mamá, si esto te hace feliz, nosotros te apoyamos», le había dicho su hija menor, aunque Inés podía detectar la inquietud en su voz. «Solo prométenos que tendrás cuidado y que nos mantendrás informados de todo». El día antes de partir, Inés se quedó sola en su piso vacío, con apenas 2 maletas y el eco de sus pasos resonando en las habitaciones desnudas. Alejandro la había llamado esa noche más emocionado que nunca. «Mañana mi vida cambia para siempre», le había dicho. «Mañana por fin tendré en mis brazos a la mujer que ha revolucionado mi mundo». Inés se durmió esa noche sintiendo mariposas en el estómago, como una novia la víspera de su boda. El vuelo de Valencia a Buenos Aires fue el más largo de su vida, no por las 14 horas de duración, sino por la ansiedad que la embargaba. Durante todo el trayecto, revisó obsesivamente su teléfono, releyendo los mensajes de Alejandro, mirando sus fotos, imaginando el momento del reencuentro. Él le había prometido estar esperándola en el aeropuerto con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que, según sus palabras, iluminaría todo Ezeiza. Cuando el avión aterrizó en Buenos Aires, Inés sintió que su nueva vida comenzaba oficialmente. Se arregló en el baño del aeropuerto, se puso el vestido azul que Alejandro le había dicho que era su color favorito, y caminó hacia la zona de llegadas con el corazón latiendo como un tambor. Sus ojos buscaron ansiosamente entre la multitud esa figura que había memorizado a través de cientos de videollamadas. Pero Alejandro no estaba allí. Inés esperó. Primero media hora, pensando que tal vez había tráfico. Luego 1 hora, imaginando que quizás había confundido la terminal. Después de 2 horas, con el estómago encogido por la ansiedad, decidió llamarlo. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que saltó el buzón de voz. «Alejandro, amor, ya llegué. Estoy en el aeropuerto esperándote. Llámame cuando recibas este mensaje». Las horas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Inés alternaba entre la preocupación y la irritación, entre el miedo y la esperanza. Tal vez había tenido una emergencia de trabajo. Tal vez su teléfono se había quedado sin batería. Tal vez había tenido un accidente. Su mente fabricaba excusas desesperadamente, negándose a considerar la posibilidad más terrible de todas. Cuando el aeropuerto comenzó a vaciarse y las luces se fueron atenuando, Inés tuvo que enfrentar la realidad. Alejandro no iba a aparecer. Con manos temblorosas y lágrimas que ya no podía contener, tomó un taxi al hotel más cercano que pudo encontrar en Internet. Durante el trayecto, siguió enviando mensajes que no recibían respuesta, llamando a un número que había dejado de contestar. El hotel era modesto, casi deprimente, pero era lo único que podía permitirse con el dinero en efectivo que llevaba. Esa primera noche en Buenos Aires, Inés no durmió ni un minuto. Se quedó sentada en la cama, con el teléfono en las manos, esperando una explicación que nunca llegó. Cuando salió el sol sobre la ciudad que debería haber sido su nuevo hogar, Inés ya no era la misma mujer que había salido de Valencia. Los días siguientes fueron un calvario de descubrimientos dolorosos. Cuando finalmente logró ubicar la dirección que Alejandro le había dado como su domicilio, descubrió que correspondía a un edificio de oficinas en el centro de Buenos Aires. Cuando preguntó por él en el supuesto estudio de arquitectura donde trabajaba, nadie había oído hablar de ningún Alejandro con sus características. Fue entonces cuando Inés comenzó a entender la magnitud de la mentira en la que había caído.
No solo la habían engañado con falsas promesas de amor, sino que probablemente todo había sido una elaborada estafa desde el principio. El hombre que había revolucionado su mundo, que la había hecho sentir viva nuevamente, que la había convencido de apostar todo por el amor, simplemente no existía. El dinero se agotaba rápidamente. El hotel, la comida, los taxis para buscar pistas sobre Alejandro, todo tenía un costo que su presupuesto limitado no podía sostener por mucho tiempo. Inés se encontró en una situación que jamás había imaginado, sola en un país extranjero, sin conocidos, sin recursos y sin la menor idea de cómo salir de ese pozo de desesperación. Pero Inés era más fuerte de lo que ella misma creía. La misma mujer que había criado 2 hijos, que había cuidado a un esposo enfermo, que había trabajado durante décadas para construir una vida estable, no iba a rendirse sin luchar. Con los pocos ahorros que le quedaban, consiguió una habitación en una pensión del barrio de San Telmo y comenzó a planificar su supervivencia. La primera semana fue la más difícil. Inés lloraba todas las noches, no solo por la traición, sino por la humillación de haber sido tan ingenua. Se sentía como una tonta, una vieja romántica que había confundido las fantasías virtuales con la realidad. Pero gradualmente, la rabia comenzó a reemplazar a la tristeza, y la rabia, descubrió, era un combustible mucho más útil que la autocompasión. Comenzó a salir a caminar por Buenos Aires, no como turista, sino como alguien que necesitaba conocer la ciudad, que, por absurdo que pareciera, se había convertido en su hogar temporal. Descubrió que los porteños eran más amables de lo que esperaba, que su español tenía diferencias encantadoras con el argentino, y que Buenos Aires tenía una energía particular que, en otras circunstancias, habría disfrutado enormemente. En una librería de la Avenida Corrientes, Inés conoció a Marta, una mujer argentina de su edad que trabajaba como bibliotecaria. Cuando Inés le contó su historia, esperando juicio o lástima, encontró en cambio comprensión y solidaridad. «Querida», le dijo Marta, «los estafadores del amor son expertos en detectar mujeres buenas como vos. No te culpes por tener un corazón generoso». Marta se convirtió en su primera amiga verdadera en Buenos Aires, y a través de ella, Inés comenzó a conocer a otras personas que, sin conocer los detalles de su situación, la acogieron con la calidez característica de los argentinos. Lentamente, muy lentamente, Inés comenzó a construir una red de apoyo en la ciudad que había llegado a odiar. Encontrar trabajo no fue fácil. A los 58 años, sin papeles de residencia en regla, y con el corazón aún sanando de la traición, Inés tuvo que aceptar empleos que estaban muy por debajo de su experiencia y capacidades. Cuidó niños, limpió casas, vendió empanadas en ferias de barrio. Cada peso ganado era una pequeña victoria. Cada día superado sin comunicarse con sus hijos para pedirles ayuda era una prueba de su creciente fortaleza. Los meses pasaron y, sin que Inés se diera cuenta, Buenos Aires comenzó a sentirse menos hostil. Había días en los que caminaba por las calles de San Telmo y se sorprendía sonriendo, días en los que el olor a café y medias lunas le recordaba que la vida tenía pequeños placeres que no dependían de la compañía de otros. Había noches en las que se quedaba dormida sin pensar en Alejandro, sin revisar su teléfono esperando mensajes que nunca llegarían. El primer invierno fue duro, pero Inés lo enfrentó con una determinación que la sorprendió a ella misma. Había conseguido un trabajo estable cuidando a una anciana en el barrio de Recoleta, y aunque el sueldo era modesto, le permitía vivir con dignidad. La señora Elena, su empleadora, resultó ser una compañía encantadora, llena de historias sobre el Buenos Aires de antaño, y con una sabiduría que solo dan los años. «Mijita», le decía Elena durante sus largas conversaciones de tarde, «la vida nos pone pruebas cuando menos las esperamos. Pero fíjate que estás acá, solita, y sin embargo no te has quebrado. Eso habla de una fortaleza que muchos no tienen». Esas palabras se convertían en un bálsamo para las heridas que aún dolían en el alma de Inés. Fue durante la primavera de su segundo año en Buenos Aires cuando Inés se dio cuenta de que ya no se levantaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que estaba construyendo.
Había aprendido a moverse por la ciudad como una porteña más. Conocía los mejores lugares para comprar verduras. Tenía rutinas que le daban estabilidad. Y lo más importante, tenía amigos que la querían por quien era realmente, no por una versión idealizada de sí misma. El día que cumplió 60 años, Marta organizó una pequeña fiesta en su casa. Alrededor de la mesa se sentaron personas que Inés había conocido durante sus 2 años en Buenos Aires. Compañeros de trabajo, vecinos, amigos de amigos que se habían convertido en familia elegida. Mientras soplaba las velas de su torta de dulce de leche, Inés se permitió por primera vez sentir gratitud por el camino que la había llevado hasta allí. No era la vida que había planeado, pero era una vida auténtica, construida con sus propias manos y decisiones. Ya no era la mujer ingenua que había vendido todo por un amor virtual, pero tampoco era la víctima quebrada que había llegado al aeropuerto de Ezeiza 2 años atrás. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que había aprendido que el amor propio es más valioso que cualquier amor que venga de afuera. Cuando finalmente decidió contactar a sus hijos para contarles toda la verdad, descubrió que ellos ya sospechaban que algo más había pasado. «Mamá», le dijo su hijo mayor durante la videollamada, «estamos orgullosos de ti, no por haber tomado esa decisión inicialmente, sino por cómo has salido adelante. Eres más valiente de lo que creías». Sus palabras fueron como un abrazo a través del océano. 3 años después de su llegada accidentada a Buenos Aires, Inés había conseguido regularizar su situación migratoria y había ahorrado lo suficiente para mudarse a un pequeño apartamento en San Telmo. No era lujoso, pero era suyo, pagado con su trabajo y decorado con objetos que había elegido conscientemente, no por nostalgia o por impresionar a nadie, sino porque le gustaban. La biblioteca del barrio le ofreció un trabajo de medio tiempo organizando actividades culturales para adultos mayores. Era irónico, pensaba Inés, que después de tantos años trabajando con libros en Valencia, hubiera tenido que viajar al otro lado del mundo para redescubrir su pasión por conectar a las personas a través de las historias. Sus talleres de lectura se hicieron populares, y ver las caras de satisfacción de los participantes le daba una sensación de propósito que había perdido durante mucho tiempo. Una tarde, mientras organizaba una exposición de fotografías antiguas de Buenos Aires, Inés se topó con una imagen que la hizo detenerse en seco. Era una foto en blanco y negro de inmigrantes españoles, llegando al puerto de Buenos Aires a principios del siglo XX. Las caras de esperanza y miedo mezclados le resultaron familiares, y se dio cuenta de que, de alguna manera extraña, ella también formaba parte de esa larga historia de personas que habían cruzado el océano en busca de algo mejor. No había encontrado lo que buscaba originalmente, pero había encontrado algo quizás más valioso. Había encontrado a sí misma. La mujer que había llegado a Buenos Aires buscando validación externa se había convertido en alguien que no necesitaba la aprobación de otros para sentirse completa. El amor que había perdido, o que nunca había existido realmente, había sido reemplazado por algo más sólido, el respeto propio y la certeza de su propia capacidad de recuperación. Los domingos por la tarde, Inés tenía la costumbre de caminar por Puerto Madero hasta llegar al río. Se sentaba en uno de los bancos frente al agua y reflexionaba sobre el camino recorrido. Ya no sentía rabia hacia Alejandro, o hacia quien quiera que fuese la persona detrás de esos mensajes engañosos. Había aprendido que el resentimiento es una carga que solo daña a quien lo carga, y ella había elegido soltarlo para poder avanzar más liviana. A veces se preguntaba qué habría pasado si él hubiera aparecido en el aeropuerto, si la historia hubiera sido diferente, pero esas especulaciones duraban poco. La verdad era que la traición, por dolorosa que hubiera sido, la había forzado a descubrir una versión de sí misma que nunca habría conocido de otra manera. Una versión más independiente, más fuerte, más auténtica. En las noches de invierno, cuando Buenos Aires se volvía melancólica y nostálgica, Inés a veces extrañaba Valencia. Extrañaba el clima, extrañaba ciertos sabores, extrañaba la familiaridad de las calles donde había crecido, pero ya no extrañaba la vida que había dejado atrás. Esa vida había sido cómoda, pero también pequeña.
limitada por miedos y rutinas que ya no la definían. El cuarto aniversario de su llegada a Buenos Aires lo celebró de manera diferente. En lugar de lamentarse por el engaño que la había llevado hasta allí, decidió agradecerlo. No porque hubiera sido justo o correcto, sino porque había sido el empujón involuntario que necesitaba para salir de su zona de confort y descubrir de qué estaba hecha realmente. Esa noche, escribió una carta que nunca enviaría, dirigida al hombre que se había hecho pasar por Alejandro. En ella no había reproches ni reclamos, sino algo que jamás habría imaginado sentir: gratitud. Gracias, escribió, por ser tan mal actor que me obligaste a buscar algo real. Gracias por no aparecer en el aeropuerto, porque si hubieras aparecido, probablemente habría vivido una mentira más elaborada. Gracias por desaparecer, porque al hacerlo me diste la oportunidad de encontrarme conmigo misma. Al quinto año, Inés ya había dejado de contar aniversarios. Buenos Aires se había convertido simplemente en su hogar, sin necesidad de justificaciones o explicaciones. Había formado parte del coro de la iglesia del barrio. Había adoptado un gato callejero al que llamó Gardel. Había aprendido a bailar tango en las clases gratuitas del centro cultural y había comenzado a escribir un blog sobre la experiencia de reinventarse después de los 50. Sus escritos comenzaron a ganar seguidores, especialmente entre mujeres que habían pasado por experiencias similares. Recibía mensajes de mujeres de toda Latinoamérica que le contaban sus propias historias de traiciones amorosas, de nuevos comienzos, de caídas y resurrecciones. Inés se había convertido, sin pretenderlo, en una especie de faro para quienes navegaban por tormentas emocionales similares. La vida después de los 50 no es un epílogo, escribió en una de sus entradas más populares. Es un nuevo libro con páginas en blanco esperando ser llenadas. Los errores del pasado no definen el futuro, y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, incluso si ese nuevo comienzo no era el que habíamos planeado. Cuando sus hijos finalmente la visitaron en Buenos Aires, 6 años después de su llegada accidental, encontraron a una mujer transformada, no solo físicamente más saludable y vital, sino emocionalmente más plena de lo que la recordaban en años. «Mamá», le dijo su hija durante la cena en un restaurante de San Telmo, «nunca te había visto tan tú misma. Es como si hubieras encontrado una parte de ti que no sabíamos que existía». Inés sonrió mientras probaba el vino argentino que había aprendido a apreciar. Tenía razón su hija. Había encontrado partes de sí misma que no sabía que existían. La capacidad de adaptarse, de empezar de cero, de construir una vida plena sin depender de la validación externa. Había aprendido que el amor romántico, por hermoso que sea, no debe ser la única fuente de felicidad en la vida de una mujer. La historia de Inés se había convertido en algo muy diferente de lo que había comenzado siendo. Ya no era la historia de una mujer engañada, sino la historia de una mujer que había tomado el peor momento de su vida y lo había transformado en el mejor capítulo de su existencia. No había sido fácil, había requerido más fortaleza de la que creía poseer, pero había valido la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Buenos Aires, la ciudad que había llegado a maldecir, se había convertido en el escenario de su renacimiento. Las calles que una vez le parecieron hostiles, ahora la recibían cada mañana como a una hija pródiga que había encontrado su lugar en el mundo. El español argentino que al principio le sonaba extraño, ahora fluía naturalmente de sus labios, salpicado de expresiones porteñas que había adoptado sin darse cuenta. En las tardes de primavera, cuando se sentaba en la Plaza Dorrego a tomar un café y ver pasar la vida, Inés a veces se acordaba de la mujer que había sido antes de subir a ese avión en Valencia. Le tenía cariño a esa versión anterior de sí misma, pero ya no la extrañaba. Esa mujer había sido valiente al apostar por el amor, pero había necesitado aprender que el amor propio es la apuesta más segura de todas.